La noche del baile real en Londres se desplegaba como una vitrina despiadada del poder y la apariencia. Bajo las bóvedas doradas del gran salón, los candelabros ardían con una luz que no solo iluminaba los vestidos de gala, sino también las jerarquías invisibles que gobernaban cada movimiento. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros y cera caliente, y con esa tensión silenciosa que solo existe cuando cada palabra puede elevar o destruir una reputación. En el centro de aquella escena perfectamente calculada se encontraba Lord Cassian Winthrop, duque de nombre antiguo y prestigio temido, un hombre cuya sola presencia imponía silencio. Sus hombros rectos y su mirada fría hablaban de disciplina y autoridad, pero nadie en aquel salón podía ver el verdadero combate que libraba en su interior. Porque, mientras los invitados aguardaban el anuncio oficial de su compromiso con Lady Beatrice Holden, los recuerdos de la guerra regresaban como sombras indeseadas, el estruendo de los cañones, los gritos que nunca abandonan del todo, la promesa hecha a un padre moribundo, que ahora pesaba como una cadena. Cassian sentía como el aire se volvía insuficiente, como el pasado reclamaba su precio en el peor momento posible. Y aún así, estaba solo, rodeado de nobles, de sonrisas calculadas y de expectativas ajenas. No había nadie autorizado a notar su debilidad. En aquel mundo, un duque podía gobernar tierras y hombres, pero no tenía permiso para quebrarse. Lo que nadie imaginaba era que esa noche, en medio de la música y los aplausos contenidos, el destino del ducado y el de una mujer destinada a vivir en las sombras estaba a punto de desviarse para siempre. Isabela de Arundel observaba desde el margen que le correspondía, ese espacio discreto reservado para quienes existen solo para servir. Su vestido era sobrio, elegido para no llamar la atención. Sus movimientos, medidos por años de aprendizaje silencioso, había sido criada para acompañar, para escuchar, para sostener, sin ser sostenida. Sin embargo, su mirada era distinta, atenta, profunda, capaz de percibir lo que otros ignoraban por conveniencia. Fue ella quien notó el cambio casi imperceptible en el duque. La rigidez excesiva de su postura, el leve temblor de su mano enguantada. Antes incluso de que la razón interviniera, Isabela comprendió que aquello no era simple nerviosismo social, sino un abismo abriéndose bajo los pies de un hombre atrapado por su propio título. Su ayuda fue silenciosa, una presencia cercana, una frase breve, dicha en voz baja, un gesto mínimo que lo ancló al presente, sin exponerlo al escrutinio público. Nadie aplaudió ese acto, nadie lo celebró, pero fue suficiente para romper una barrera que jamás debió cruzarse, porque en ese instante, Cassian la vio, no como parte del servicio, no como un fondo borroso del decorado aristocrático, sino como la única persona capaz de alcanzarlo cuando el mundo exigía perfección. Aquella cercanía, nacida de la necesidad y del instinto, fue tan breve como peligrosa, y mientras Isabela regresaba a su lugar, convencida de haber cumplido con su deber, no supo que había sido observada por miradas expertas en detectar amenazas. En una sociedad donde el amor fuera de lugar es tratado como una afrenta imperdonable. ¿Qué destino podía esperarle a una mujer sin apellido que había tocado, aunque fuera por un segundo, el corazón de un duque? Cassian intentó recomponerse con la precisión de un hombre entrenado para no mostrar grietas, pero algo en su interior ya había cambiado, como si la mano invisible del pasado hubiese sido apartada por un instante y, en su lugar, hubiese quedado una huella nueva. Mientras el maestro de ceremonias pedía atención y la música bajaba apenas, el duque sintió el peso de cientos de ojos, aguardando el anuncio, y en ese mar de rostros impecables, distinguió, con una claridad incómoda, la figura de Isabela en el borde del salón. No era lógico, no era prudente, y sin embargo, la serenidad con la que ella había intervenido, ese modo de sostenerlo sin exigir nada, de comprenderlo sin interrogarlo, se convirtió en el único punto firme de su mente. Él, que había sobrevivido a campos de batalla, se descubrió temiendo algo más pequeño y más letal, un rumor. La promesa a su difunto padre retumbó como un mandato, a casarse por conveniencia, proteger el nombre Winthrop, obedecer el deber aunque le costara el alma. Lady Beatrice Holden aguardaba a pocos pasos,
radiante y calculada, una mujer cuya sonrisa parecía tallada para las cortes y cuyas palabras siempre llevaban una doble intención. Cuando Cassian se acercó para colocarse a su lado, ella le ofreció el brazo como si ya fuese dueña del futuro, y él lo tomó por pura inercia, sintiendo que cada aplauso era una cadena más. Entonces, justo cuando debía pronunciar el anuncio, el pánico volvió a rozarlo como un cuchillo helado. El olor de la pólvora, la visión de un compañero cayendo, la sensación de ahogo, sus dedos se crisparon en la tela del guante y, sin querer, su mirada buscó de nuevo a Isabela, como si ella fuese una puerta secreta hacia el aire. Aquello fue suficiente para que la atención equivocada se encendiera. Lady Beatrice, experta en leer amenazas, como otros, leen poesía, siguió la dirección de esa mirada y vio a la dama de compañía con una frialdad curiosa, evaluadora. No necesitó pruebas, ni escenas escandalosas. En ese mundo bastaba una inclinación de cabeza y un segundo de más para construir una condena. ¿Cuántas vidas se habían arruinado por menos? Isabela, ajena al veneno que acababa de despertar, sintió un escalofrío en la nuca, como si la sala entera hubiese girado un grado hacia ella, y por primera vez se preguntó si ayudar al duque había sido un acto de bondad o el primer paso hacia su ruina. Más tarde, cuando el baile se extendió y las parejas giraban entre risas y violines, Isabela cumplió su papel con la misma disciplina de siempre: asistir a la joven prima del duque, sostener el abanico, anticipar necesidades, desaparecer cuando la conversación se volvía importante. Pero lo que la atormentaba no era el cansancio ni el peso de las telas, sino esa sensación persistente de haber sido vista de verdad, y de que esa mirada, la del duque, traía consigo un peligro que no sabía nombrar. Cassian, por su parte, se movía entre saludos y reverencias como un hombre que interpreta un papel ajeno. Respondía con frases medidas, asentía en los momentos correctos, sonreía cuando era socialmente obligatorio. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez a la misma escena: la voz baja de Isabela, el gesto discreto, la calma que había atravesado su tormenta. En un impulso que él mismo detestó por imprudente, buscó una oportunidad entre el tumulto y, fingiendo interés por un cuadro cercano al pasillo lateral, se apartó del círculo principal. Isabela lo vio aproximarse desde la periferia y el corazón se le apretó con una mezcla de alarma y de ver. No debía estar cerca de él, no debía parecer cercana a él, no debía existir para él. Pero Cassian se detuvo a una distancia exacta, la justa para que nadie pudiera acusarlos de intimidad, y aún así, lo bastante cerca para que sus palabras llegaran como un secreto. «Gracias», murmuró, una sola palabra, breve, contenida, como si pedir auxilio lo avergonzara. Isabela inclinó la cabeza, sin atreverse a sonreír, porque la gratitud de un duque podía ser un honor, y también un lazo fatal. «Solo hice lo correcto, milord», respondió, sabiendo que su voz no debía temblar. Cassian percibió ese esfuerzo, esa forma de sostenerse con dignidad pese a ocupar un lugar destinado a la invisibilidad, y sintió una punzada extraña, no de deseo todavía, sino de reconocimiento. Lo que ninguno de los dos notó fue la presencia silenciosa de Lady Morwen al final del corredor, inmóvil como un retrato viviente de severidad, con los ojos clavados en Isabela, como si ya estuviera redactando una sentencia. Y, desde el salón, Lady Beatrice observó el movimiento con una atención elegante, casi divertida, como una jugadora que acaba de descubrir la pieza más frágil del tablero. ¿Qué era Isabela para ellos? Para Cassian, un refugio peligroso. Para Beatrice, una amenaza a eliminar. Para Morwen, una mancha que debía borrarse. Y en medio de ese juego cruel, Isabela aún creía que podía seguir callando su dolor para proteger a otros, sin sospechar que el mundo estaba a punto de exigirle un precio imposible. La mañana siguiente amaneció envuelta en una calma engañosa dentro de la mansión Winthorpe, como si las paredes de piedra y los salones tapizados hubieran decidido guardar silencio tras la intensidad de la noche anterior. El sol se filtraba a través de los ventanales altos,
iluminando retratos de antepasados que parecían observar a los vivos con una severidad eterna, recordándoles que en esa casa nada era verdaderamente privado. Cassian despertó temprano, acosado por un cansancio que no provenía del cuerpo, sino de el espíritu. La promesa a su padre regresó con la misma crudeza de siempre, pero esta vez traía consigo un rostro nuevo, una voz serena que había osado atravesar su armadura, mientras se vestía para cumplir con las obligaciones del día, visitaos, protocolariaos, reuniones familiares, conversaciones cuidadosamente ensayadas. Comprendió algo que lo inquietó más que cualquier recuerdo de la guerra. Al pensar en Isabela, no le producía culpa, sino alivio. Aquella constatación lo obligó a detenerse frente al espejo, observando la imagen de un duque respetado que, sin embargo, nunca había elegido nada por sí mismo. En otro extremo de la mansión, Isabela recorría los pasillos con pasos suaves, consciente de que cada uno resonaba más de lo debido. El murmullo de los criados había cambiado. No era abierto ni acusador, pero sí distinto, cargado de una curiosidad contenida que la hacía sentirse expuesta. Aunque nadie le dijo nada, ella percibió el desplazamiento invisible del peligro, como si la mansión hubiese decidido estrechar sus corredores solo para ella. Recordó la mirada de Lady Beatrice, afilada y breve, y el gesto inmóvil de Lady Morwen, tan severo que parecía tallado en piedra. Isabela sabía leer esas señales. Había pasado la vida entera aprendiendo a hacerlo para sobrevivir. Sin embargo, también sabía que no podía retroceder en el tiempo, que el gesto de la noche anterior ya estaba inscrito en la memoria ajena. Servir, callar, desaparecer, esas reglas la habían protegido durante años. Pero ahora parecían insuficientes. Mientras acomodaba libros en la biblioteca menor, sintió por primera vez el peso real de una pregunta que nunca se había permitido formular. ¿Qué ocurre cuando alguien destinado a no ser visto se vuelve imposible de ignorar? Ese mismo día, durante el desayuno familiar, la tensión se manifestó con una cortesía tan pulida que resultaba casi más cruel. Lady Morwen presidía la mesa con su postura rígida y su voz controlada, recordando con comentarios aparentemente inocentes la importancia de las apariencias, del orden natural de las cosas, del lugar que cada quien debía ocupar para que el mundo no se desmoronara. Cassian escuchaba en silencio, sabiendo que aquellas palabras no eran generales, sino advertencias cuidadosamente dirigidas. Cuando Lady Beatrice se sumó a la conversación, lo hizo con una dulzura estudiada, hablando de futuros eventos, de alianzas convenientes y de lo mucho que Londres esperaba el anuncio oficial del compromiso. Cada frase era una red lanzada con precisión. Isabela, situada a una distancia respetuosa para asistir a la prima del duque, se convirtió en un punto fijo para ambas mujeres, aunque ninguna la mencionó directamente. Esa omisión era más elocuente que cualquier acusación abierta. Cassian sintió la necesidad urgente de intervenir, de decir algo que desviara el curso de esa atención peligrosa, pero comprendió con amargura que cualquier gesto suyo sería interpretado como confirmación de una sospecha. El silencio, entonces, se volvió su refugio y su cobardía. Isabela, por su parte, mantuvo el rostro sereno, consciente de que cualquier signo de nerviosismo sería usado en su contra. Sin embargo, en su interior, una certeza empezaba a tomar forma. Aquel mundo no la juzgaría por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Una mujer sin apellido, demasiado cerca de un hombre que no le pertenecía. Cuando el desayuno terminó, y cada uno se retiró con sonrisas correctas, Isabela sintió que el aire se volvía más pesado en los pasillos, como si la mansión misma estuviera preparando una prueba. Y mientras Cassian observaba cómo ella se alejaba, impecable y contenida, comprendió que el verdadero conflicto no era el escándalo social que se avecinaba, sino la elección que pronto tendría que hacer al seguir siendo el guardián de un linaje cruel, o convertirse en el hombre que por primera vez se atreviera a desafiarlo. Los días siguientes avanzaron con una lentitud calculada,
como si la mansión Winthrop hubiera decidido estirar el tiempo para permitir que la tensión madurara hasta volverse insoportable. Cada encuentro social, cada visita a un anunciada, cada comida compartida bajo los retratos ancestrales era una prueba silenciosa en la que todos parecían conocer las reglas, excepto Isabella, para quien las normas siempre habían sido trampas disfrazadas de cortesía. Lady Morwen intensificó su vigilancia con una elegancia despiadada ante solicitudes inesperadas, cambios de rutina, tareas que obligaban a Isabella a desplazarse por zonas menos transitadas del castillo, como si quisiera empujarla a cometer un error visible. La biblioteca privada, los pasillos del ala cerrada, la galería de retratos al anochecer, todos esos lugares comenzaron a aparecer en la vida de Isabella no como refugios, sino como escenarios potenciales de acusación. Cassian percibía ese cerco con una mezcla de rabia y culpa. Sabía que cada paso que daban para aislarla era consecuencia indirecta de su debilidad. En el baile, de su incapacidad para mantenerse indiferente. Intentó imponer distancia, limitar su presencia, ignorarla deliberadamente en público, convencido de que el desapego visible sería una forma de protección. Pero el efecto fue el contrario. Esa frialdad repentina despertó en Isabella una herida antigua, el eco de toda una vida en la que el afecto siempre había sido retirado antes de poder consolidarse. Ella no reclamó nada, no buscó explicaciones, no permitió que su rostro revelara el golpe, pero su silencio adquirió una densidad nueva, casi dolorosa. Cassian lo notó, y cada vez que la veía bajar la mirada, con disciplina perfecta, sentía que estaba traicionando algo más que un impulso romántico. Estaba repitiendo el mismo patrón de sacrificio impuesto por su linaje. ¿De qué servía protegerla del escándalo si, para hacerlo, debía borrarla emocionalmente? En esa paradoja cruel, el duque empezó a comprender que el verdadero peligro no era que el mundo los descubriera, sino que él mismo se convirtiera en otro instrumento de opresión para la única persona que lo había visto sin temor. La ruptura de ese equilibrio precario llegó una tarde gris, cuando Isabella fue enviada a ordenar una sección olvidada de la biblioteca Mayo Eret, aquella donde los libros antiguos se acumulaban como reliquias de un pasado que nadie se atrevía a cuestionar. El polvo flotaba en el aire, y el silencio era tan profundo que cada movimiento parecía un sacrilegio. Fue allí, al retirar un volumen encuadernado en cuero oscuro, donde algo cayó al suelo con un sonido seco, distinto al de un simple marcador. Isabella se inclinó y descubrió un pequeño paquete de cartas, atadas con una cinta descolorida y selladas con una cera quebrada por el tiempo. No había intención en su gesto, solo curiosidad y respeto por los objetos ajenos. Pero al reconocer el nombre del remitente, un apellido vinculado al pasado del ducado, sintió que el pulso se le aceleraba. Leyó una sola carta, luego otra, y cada línea fue despojando su mundo de una capa de ilusión. Aquellos escritos no hablaban de amor, ni de escándalos románticos, sino de acuerdos silenciosos, de pagos discretos, de una solución honorable para ocultar un nacimiento inconveniente. Isabella comprendió, con una claridad devastadora, que su vida entera había sido diseñada por decisiones tomadas en esa misma familia que ahora la observaba con desprecio. El apellido que nunca pudo usar, la educación selectiva pero limitada, la respetabilidad condicionada, todo había sido una jaula cuidadosamente construida. El nombre de Lady Morwen aparecía con una frialdad administrativa, y el del difunto padre de Cassian sellaba el pacto con autoridad final. Isabella cerró los ojos, sintiendo como la biblioteca giraba a su alrededor. No era solo el dolor de la traición histórica, sino la certeza de que amar a Cassian significaba amar el epicentro mismo de su condena. Cuando volvió a guardar las cartas, lo hizo con manos firmes. Pero su interior ya no era el mismo. Tenía en su poder una verdad capaz de incendiar el ducado, y un dilema imposible: huir con ese conocimiento y salvarse, o callar una vez más para proteger al hombre que, sin saberlo, era heredero de su injusticia. La lectura del testamento llegó pocos días después, anunciada con la solemnidad propia de los eventos que pretenden parecer rutinarios cuando en realidad encierran
amenazas cuidadosamente calculadas. En el salón principal, con las cortinas corridas para filtrar una luz severa y casi judicial, los miembros más cercanos de la familia Winthrop ocuparon sus lugares como piezas ya ensayadas de un ritual antiguo. Cassian escuchaba con el rostro impasible, mientras el notario desgranaba cláusulas y disposiciones que no hablaban solo de herencias, sino de obediencia. Cada palabra estaba diseñada para recordarle que su título no era una posesión, sino un contrato perpetuo con el pasado. Cuando se mencionó la condición principal, la conservación íntegra del patrimonio solo si el compromiso con Lady Beatrice se mantenía y culminaba en matrimonio, el aire pareció volverse más espeso. No era una sorpresa, pero sí una confirmación brutal de que cualquier desviación sería castigada no solo con el escándalo, sino con una mutilación económica destinada a disciplinar. Cassian sintió la trampa cerrarse con precisión quirúrgica. Romper el compromiso significaba perder poder, tierras y la capacidad de proteger a quienes dependían del ducado. Cumplirlo implicaba renunciar a la única verdad emocional que había encontrado desde la guerra. Lady Morwen observaba en silencio, satisfecha, como una guardiana que ve reforzarse las murallas que ella misma ayudó a levantar. Lady Beatrice, sentada a la derecha de Cassian, mantuvo una expresión compasiva, casi comprensiva, como si compartiera el peso del sacrificio, aunque en sus ojos brillaba una certeza triunfal. Isabella no estaba presente, pero su ausencia se sentía como un vacío incómodo, porque Cassian sabía que cada palabra pronunciada allí sellaba también su destino. Al terminar la lectura, los asistentes se dispersaron entre murmullos discretos, y Cassian quedó solo unos segundos más, enfrentado a la evidencia de que su vida había sido diseñada para no admitir excepciones. ¿Qué valor tenía el honor si solo servía para perpetuar una injusticia cuidadosamente heredada? Lady Beatrice no tardó en mover su siguiente pieza, con la elegancia de quien conoce perfectamente las reglas del juego. Organizó una velada íntima en el castillo, bajo el pretexto de revisar antiguos inventarios familiares antes del traslado definitivo, tras la temporada social. Fue ella quien sugirió, con voz suave y gesto amable, que Isabella se encargara de custodiar ciertos objetos menores en una de las salas cerradas, para evitar confusiones. La orden llegó envuelta en cortesía, pero el diseño era claro. Isabella obedeció sin cuestionar, consciente de que rechazar una solicitud directa de una futura duquesa solo agravaría su posición. Al caer la noche, mientras el castillo se sumía en un silencio expectante, Isabella fue vista, tal como Beatrice había planeado, saliendo de una sala prohibida, con una caja de madera entre las manos. Bastó eso. Los pasos se precipitaron, las voces se alzaron con fingida sorpresa y la acusación se desplegó con la precisión de un acto teatral en robo, abuso de confianza, ingratitud. Lady Morwen llegó casi de inmediato, su expresión endurecida por una satisfacción que ya no se molestó en disimular. Isabella intentó explicar, pero cada palabra suya era reinterpretada como excusa, cada gesto como confirmación de culpa. Cuando Cassian apareció, alertado por el ruido, la escena ya estaba construida, y todas las miradas se volvieron hacia él con una expectativa voraz. Defenderla públicamente significaba desafiar el relato impuesto y romper, en un solo movimiento, el compromiso, el testamento y la obediencia, debida al linaje. Callar implicaba permitir que Isabella fuera expulsada, humillada y marcada para siempre. En ese instante suspendido, mientras la caja era abierta y se revelaba su contenido inocente, Cassian comprendió que la elección que había temido ya no podía postergarse. No era solo una decisión entre amor y deber, sino entre repetir la crueldad heredada o atreverse a detenerla, aun si el precio era perderlo todo. ¿Cuántas veces más permitiría que el silencio destruyera a quien nunca tuvo derecho a defenderse? El silencio que siguió a la acusación fue más violento que cualquier grito. En el gran vestíbulo del castillo, bajo la mirada pétrea de los antepasados retratados, Isabella permaneció inmóvil, con la espalda recta y el rostro sereno solo en apariencia. Por dentro, cada latido le recordaba que aquella escena
no era un malentendido aislado, sino la consecuencia lógica de toda una vida vivida en equilibrio precario. Lady Morwen tomó la palabra con una frialdad que no admitía réplica, hablando de disciplina, de límites, de la necesidad de dar ejemplo para preservar el honor de la casa. Sus frases estaban cuidadosamente construidas para parecer justas, pero cada una llevaba implícita una condena irrevocable. Lady Beatrice, a su lado, fingía una preocupación casi compasiva, sugiriendo que quizá Isabella había sido mal guiada por ambiciones impropias. Una insinuación lo bastante venenosa como para sellar su reputación sin necesidad de pruebas reales. Cassian escuchaba, con los puños cerrados, sintiendo como la presión en su pecho se hacía insoportable. Sabía que, si intervenía en ese momento, lo haría movido por una emoción que el mundo llamaría debilidad, y que esa debilidad sería castigada con ferocidad, pero también comprendía que callar significaba algo peor en convertirse, conscientemente, en cómplice de la misma maquinaria que había destruido la vida de Isabella desde su nacimiento. Cuando finalmente habló, lo hizo con una contención que estremeció la sala. No la defendió aún, no reveló nada. Se limitó a exigir que Isabella fuera escuchada, que se respetara el procedimiento, que no se emitiera juicio alguno hasta revisar los hechos. Aquello, en ese entorno, ya era una transgresión. Lady Morwen lo miró como si acabara de cometer una traición personal, y Lady Beatrice comprendió que el control no era tan absoluto como había creído. Isabella, sorprendida por esa defensa parcial pero significativa, levantó la mirada por primera vez y se encontró con los ojos de Cassian, no llenos de promesas, sino de una lucha abierta. En ese cruce silencioso, ella entendió que el duque estaba al borde de una ruptura irreversible, y que la verdad que ella guardaba podía empujarlo definitivamente al abismo. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Isabella caminó por los pasillos del ala antigua del castillo, sintiendo el frío de la piedra filtrarse a través de sus zapatos delgados. Las cartas escondidas en su habitación parecían pesar más que cualquier objeto material. Eran palabras, sí, pero también armas, y ella nunca había deseado empuñar ninguna. Sabía que, si hablaba, no solo destruiría a Lady Morwen y mancharía la memoria del padre de Cassian, sino que obligaría al duque a enfrentarse a la verdad más cruel, aunque su linaje estaba construido sobre sacrificios ajenos, cuidadosamente bojados. Cassian, por su parte, permanecía despierto en su despacho, rodeado de documentos y silencios, intentando racionalizar lo que ya no podía resolverse con lógica. La guerra le había enseñado a elegir entre males, a sacrificar lo necesario para salvar el conjunto, pero nunca había enfrentado una decisión en la que el conjunto fuera, en sí mismo, una injusticia. Cuando Isabella apareció en el umbral, pálida pero firme, el aire entre ambos se cargó de una gravedad nueva. No hubo reproches ni declaraciones largas, solo una confesión inesperada, dicha con voz baja y clara. Isabella admitió que siempre había sabido que era menos ante los ojos del mundo, que había aprendido a aceptar esa medida, reducida de sí misma como una forma de supervivencia. Pero también confesó que desde que Cassian la había mirado como a una igual, algo en ella se había negado a seguir encogido. No pidió rescate ni protección, solo le entregó la verdad, colocando las cartas sobre la mesa como quien ofrece su propia historia sin adornos. Cassian sintió que el suelo bajo sus pies se desplazaba. Ya no se trataba de elegir entre deber y deseo, sino entre la mentira cómoda y una verdad devastadora que exigía un acto definitivo. Afuera, el castillo dormía, ignorante del terremoto moral que se gestaba en su interior. Y mientras la noche avanzaba, ambos comprendieron que el amanecer no traería calma, sino el enfrentamiento final que decidiría si el amor podía, de verdad, sobrevivir en un mundo construido para aplastarlo. El enfrentamiento final no llegó envuelto en gritos ni violencia, sino en el escenario más temido por todos, en una reunión formal de la alta nobleza, convocada bajo el pretexto de cerrar la temporada social y anunciar oficialmente el futuro del ducado Winthrop. El gran salón del castillo volvió a llenarse de seda,
de joyas antiguas y de sonrisas calculadas. Pero esta vez, el ambiente estaba cargado de una expectación distinta, casi eléctrica. Lady Beatrice se movía con la seguridad de quien cree haber ganado antes de que empiece la partida. Había preparado su golpe con paciencia, segura de que Isabella sería presentada como ejemplo de ingratitud y desviación, una advertencia silenciosa para cualquiera que osara olvidar su lugar. Lady Morwen observaba desde su asiento con la rigidez de una jueza convencida de la justeza de su causa, lista para preservar la pureza del linaje, cueste lo que cueste. Cuando llegó el momento crucial, y Beatrice, con voz suave y firme, insinuó públicamente la conducta impropia de una dama de compañía cuya cercanía con el duque había puesto en riesgo el honor de la casa, el murmullo recorrió la sala como un incendio contenido. Todas las miradas buscaron a Isabella, de pie al fondo, expuesta sin posibilidad de defensa en un mundo donde la palabra de una mujer sin apellido valía menos que una sospecha bien formulada. Fue entonces cuando Cassian dio un paso al frente. No alzó la voz ni buscó dramatismo. Su gesto fue, precisamente por eso, devastador. Anunció que no habría compromiso, que la unión prevista quedaba anulada, y que antes de permitir que una mentira más sostuviera el nombre Winthorpe, prefería ver caer el prestigio. Heredado, el silencio fue absoluto. Cassian continuó, revelando la existencia de las cartas, leyendo fragmentos que exponían el acuerdo cruel urdido años atrás para borrar una vida inconveniente. Cada palabra arrancaba una capa de respetabilidad a Lady Morwen, cuyo rostro se tensó por primera vez, y dejaba a Beatrice sin espacio para la réplica elegante. No se trataba solo de un escándalo, sino de un juicio moral público. Cassian no buscó absolución ni comprensión. Asumió la vergüenza como propia, declarando que un linaje que se sostiene sobre el sacrificio silencioso de los inocentes no merece ser preservado sin cuestionamiento. Isabella escuchaba con el corazón desbocado, consciente de que ese acto no la salvaba como un gesto romántico superficial, sino que destruía para siempre el mundo que los había separado. Y mientras algunos nobles apartaban la mirada y otros susurraban con horror, quedó claro que el ducado jamás volvería a ser el mismo. La resolución no fue inmediata ni sencilla, porque el amor verdadero rara vez se parece a los finales cómodos que la sociedad espera. Tras el escándalo, el castillo quedó envuelto en un aislamiento tenso, con visitas canceladas y alianzas suspendidas. Casham perdió parte del patrimonio, tal como el testamento había prometido, pero conservó algo que jamás había tenido la libertad de decidir sin mentirse. Lo más importante fue lo que no hizo. No pidió a Isabella que se quedara, no le ofreció refugio bajo su nombre, ni le prometió protección eterna. En lugar de eso, le ofreció una elección real, despojada de deuda y de gratitud obligada. Le dijo que podía marcharse con la verdad, con recursos suficientes para empezar una vida propia lejos de los Winthorpe, sin deberle nada a nadie. Isabella enfrentó esa propuesta con una calma nueva, distinta a la resignación de antaño. Por primera vez, su permanencia no significaría sacrificio, sino decisión. Eligió quedarse, no para ocupar un lugar prestado, sino para reclamar su nombre, su historia y su derecho a existir sin vergüenza. Juntos, no como duque y sombra, sino como dos adultos conscientes del precio de su elección. Comenzaron a reconstruir el ducado bajo un pacto distinto en honor sin crueldad, tradición sin silencio impuesto. No hubo aplausos ni aceptación inmediata. Hubo rumores, rechazos y puertas cerradas. Pero también hubo algo más fuerte que el escándalo: la certeza de que el amor que sobrevive a la verdad no necesita permiso para existir. En los pasillos, antes asfixiantes, el eco ya no juzgaba con la misma severidad, y mientras el castillo aprendía a convivir con su nueva realidad, quedó una lección imposible de ignorar: el amor verdadero no destruye el orden por capricho, lo revela. Y solo después de esa revelación puede empezar algo verdaderamente digno de ser llamado futuro. Mientras el tiempo avanzó y el escándalo dejó de ser novedad para convertirse en cicatriz, la historia de Isabella de Arundel y Casham Winthorpe comenzó a transformarse en algo más profundo que un romance
prohibido. No fue una leyenda adornada por la complacencia social, sino un relato incómodo que circuló en salones y pasillos como advertencia y como esperanza a la vez. Hubo quienes jamás perdonaron al duque por haber expuesto la fragilidad moral de su linaje, y quienes nunca aceptaron que una mujer sin apellido reclamara su lugar sin pedir permiso. Pero también hubo otros, silenciosos al principio, que encontraron en ese acto una grieta por donde empezó a filtrarse un cambio lento y necesario. Isabela no se convirtió en un símbolo decorativo ni en un trofeo de redención. Continuó siendo una mujer reflexiva, consciente de que el amor no borra el pasado, pero sí puede impedir que se repita. Cassian, despojado de parte de su poder formal, aprendió que liderar no significaba imponer silencio, sino sostener la verdad, incluso cuando duele. Juntos caminaron un sendero menos brillante, pero más honesto, donde cada decisión se tomaba sin máscaras heredadas. El castillo Winthorpe nunca volvió a ser el mismo, y quizás nunca debió serlo, porque algunas historias no están destinadas a preservar el orden, sino a demostrar que incluso los muros más antiguos pueden ser cuestionados cuando el amor se niega a seguir siendo una sombra. Y así, sin promesas grandilocuentes ni finales perfectos, quedó sellada una verdad simple y poderosa. Cuando dos personas eligen la verdad por encima del miedo, el mundo puede resistirse, pero jamás vuelve a ser igual. Si esta historia te conmovió, si sentiste el peso de las miradas prohibidas, el frío de los pasillos de piedra y la fuerza de un amor que se atreve a desafiar su tiempo, este es el momento de unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte más relatos donde el romance, el drama y la verdad emocional se entrelazan en escenarios históricos llenos de tensión y belleza. Dale me gusta si crees que las historias de amor más memorables son aquellas que se atreven a romper las reglas injustas, y comparte este video con quienes disfrutan de narraciones profundas, intensas y humanas. Aquí seguimos contando historias que laten, que duelen y que sanan, porque el amor verdadero siempre merece ser escuchado.